Buenas tardes, mi gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos aquí al podcast Mind 360. Estamos con la doctora Diana Moreno. Ella es médico psiquiatra, especialista en terapia de pareja. Trabajó en el hospital militar, por lo cual tiene una muy amplia experiencia profesional. Por este lado tenemos a Franz Tufiño, ¿no? Él es el ingeniero electrónico. Es autor de varios libros, tiene mucha experiencia en la parte empresarial y además es director de la organización Nueva Acrópolis, que se encarga, bueno, no se encarga, se enfoca en la filosofía y aplicado a la vida real, ¿no? Y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, ¿no? Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Ya, ¿nos puede ampliar un poco su experiencia profesional? ¿Qué ha hecho durante todo este tiempo? Bueno, yo he trabajado como médico psiquiatra desde hace más de 20 años. He trabajado en crisis durante el COVID, Ok. dando asistencia a pacientes que han tenido COVID y ante las reacciones de el miedo hacia la muerte, también con los familiares donde los pacientes murieron a la raíz del COVID. O He sea, traba- en salud mental, ¿no? Asistencia en salud mental, o sea, dar un apoyo emocional frente a un duelo. También he trabajado con pacientes con adicciones a drogas, también he trabajado con personas con depresión, también he trabajado con personas que tienen cáncer, dándoles asistencia y apoyo emocional. Aparte de eso, también he trabajado en diferentes clínicas especializadas en psiquiatría, como fue en el Julio Andara, como fue en el San Juan de Dios. Posteriormente me puse ya mi consulta privada y lo hemos llevado poco a poco. Ya, bueno, gracias, doctora. Franz, ¿nos puedes dar tu experiencia profesional? Muchas gracias, José, por la invitación a tu podcast. Un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Alrededor de 30 años me he dedicado a la dirección de proyectos en telecomunicaciones. Uno de mis trabajos más importantes es haber construido o ser director de proyecto de la red de telecomunicaciones más grande del país, que es la red de Porta en su momento y la red de Claro hoy en día. También he tenido la oportunidad por esta razón de construir redes celulares, de vivir en Chile, en México. He pasado como 25 años fuera del país, regresé hace poco. Y a lo largo de mi carrera me he dedicado al tema de emprendimiento. Es un área que me interesa mucho por el aporte que tiene en general en la economía, en el empleo. Y hoy en día me dedico a ser coach empresarial, ayudando a dueños de negocio a crecer. ¿Qué hago aquí como filósofo? Tuve la oportunidad de conocer a Nueva Acrópolis en el año 2000. Como ingeniero electrónico, la verdad, la filosofía no me llamaba mucho la atención hasta que encontré con esta institución, que está desde hace 69 años en el mundo y está presente en 60 países. De hecho, me fue muy interesante el hecho de que viajaba a Chile o viajaba a México y me encontraba con la organización y podía continuar mi formación. Y hoy en día estoy a cargo de la filial Quito. Hay una dirección nacional, me encargo de la filial Quito. Y no sé si es oportuno hablar un poquito de Nueva Acrópolis también, porque es algo que no quiero decir no es normal, sino más bien que no es usual, porque no es ni una universidad, no es ni una institución religiosa, ni es ni una institución política, es una escuela de filosofía, como esas que había hace muchos años, como la escuela de Platón, los estoicos, el liceo de ese tipo de escuelas. Nada más que hoy en día se llama Nueva Acrópolis. Y lo que hace es promueve el estudio de la filosofía de los grandes pensadores y lo hace practicando la cultura y también el voluntariado. Nueva Acrópolis hace muchísimas actividades en bien de la sociedad en todo el mundo. Ya. Bueno, el motivo de este podcast, de este episodio, es tratar el tema de la eutanasia, ¿sí?
Por eso tenemos a la profesional de la salud y especialmente en psiquiatría, ¿no? Para que nos dé sus apreciaciones médicas y sus definiciones y poder indagar un poco los distintos perfiles o problemáticas que ya bien sean médicas o de salud mental que se presentan en este tipo de situaciones. Y por este lado tenemos a Franz que nos va a hablar sobre la parte filosófica que sería lo ético y lo moral, ¿sí? Eh, bueno, empecemos. ¿Qué es la eutanasia, doctor? La eutanasia es producir la muerte de una manera intencional por un profesional en personas que padecen unas enfermedades neurológicas irreversibles que se acompañan de un dolor crónico insoportable y que no puede ya el paciente sobrellevar su vida ni su calidad de vida. Entonces, la eutanasia es esto, producir la muerte, pero no producir la muerte de una forma dramática, sino más bien todo lo contrario. Como lo decían en España, la muerte dulce. ¿Qué significa eso? Es administrar unos medicamentos para que la persona no sufra durante el procedimiento. La eutanasia generalmente se realiza con medicamentos en donde se pone una sedación profunda primero y posteriormente se le administra un medicamento que va a producir un paro cardiorrespiratorio en donde el paciente no siente nada. Este procedimiento dura de 15 a 30 minutos, pero tiene que tener ciertas características la eutanasia para que sea producida. Por ejemplo, que el paciente solicita de forma voluntaria y que está en condiciones mentalmente estables. 1. 2, que tenga una enfermedad médico-neurológica degenerativa que no tenga ya resultados con los tratamientos y que produzca un dolor incontrolable y que no tenga una vida satisfactoria. Es decir, que esta persona ya depende de unos terceros o cuartos para que pueda llevar una vida. O sea, no lleva una vida normal. Ese es el segundo requisito. Okay. Y tercero es que hay un comité donde va un psicólogo, un psiquiatra, un bioético, una trabajadora social. Todos ellos llegan a una conclusión y ellos hacen un dictamen. Este dictamen no debe demorarse más de 10 días y una vez que ellos llegan a un diagnóstico, ellos dicen sí, se realiza la eutanasia a esta persona. Ya, sí, sí, sí. En el Ecuador sí se está aprobado la eutanasia. Y esto lo hizo, la primera paciente que lo hizo fue Noelia. No, es la paciente Roldán. Roldán. Paola Roldán, que tenía una enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Es una paciente que lo tuvo, creo que fue a los 35 o 40 años. Le diagnostica 4 años más tarde. Ella deja de tener totalmente movilidad de los músculos, totalmente paralizada. Ella vivía con un respiratorio y un traqueostomo por donde ella se alimentaba, era totalmente en un 100% que dependía de segundos y de terceras personas. Pero aparte de eso, se acompañaba de un dolor incontrolable que ya no le funcionaba la medicación. Y ella es la que por primera vez solicita la eutanasia. ¿Cómo solicitó la eutanasia ella? Mediante la despenalización del artículo 144 del COI. ¿Qué significa eso? Que si un médico mata a una persona, va preso. Ya. ¿Sí? Y si va preso, va 13 años. Y la despenalización que Paola Rondán buscaba era que cuando se realice la eutanasia, al médico no se le penalice. Y eso se logró. Pero lastimosamente ella no logró tener esto, porque ella murió. Ella murió 2 meses después. Ya, Ujú. entiendo. ¿Nos quieres dar tu definición de eutanasia? Sí, desde el punto de vista filosófico, una de las cosas que he aprendido en estos 26 años en una escuela de filosofía es un término que se llama la logofobia. Y logofobia es la pérdida del sentido de las palabras a lo largo del tiempo. Y por eso
los filósofos acostumbramos a irnos al origen etimológico de las palabras. Y entonces encontré que eutanasia viene del griego eu y tánatos. Eu significa el buen, el bien, y tánatos significa muerte. Entonces, en su origen etimológico es como la buena muerte. Una buena muerte. Una buena muerte. Eso es lo que podría agregar desde el lado filosófico. No es un término que se ha utilizado siempre, en realidad. En la antigüedad no se utilizaba este tipo eh, de palabras porque finalmente las personas, siendo que la medicina no estaba tan desarrollada, o vivían o morían nomás, ¿no? Antes había un virus o no había la penicilina o no había tantos avances tecnológicos como lo hay hoy en día, que no era un concepto que se utilizaba. Ujú. ¿No? Eso básicamente. Ya. Ahora, en cuanto al tema de la eutanasia, creo que hay varias o varios valores que están intrínsecos en este concepto, ¿no? Eh, y el primero es la vida, una decisión sobre la vida o la muerte. Y para tú escoger si decides vivir bajo los criterios que ya la doctora nos explicó, debe haber un elemento fundamental, la libertad, ¿sí? La libertad de que el paciente pueda decidir si quiere vivir o quiere morir, ya no quiere estar sufriendo las patologías, las enfermedades que puede estar este, sufriendo. Y en base a esto, quisiera preguntarle, doctora, eh, uno es libre de elegir, ¿sí? Pero desde el punto de vista psicológico o mental, cuando tú estás en este tipo de situaciones, eh, tu pensamiento puede estar influido por toda esta carga emocional, ¿no? ¿Cómo lo ve usted como psiquiatra? A ver, como tú decías, el libre albedrío se llama eso, ¿no es cierto? El poder elegir sobre lo que yo deseo. Si yo deseo vivir o deseo yo morir. Yo pienso que la eutanasia es un tema muy controversial, un tema muy delicado que ha llevado a debates, incluso a asuntos mediáticos, como sucedió en España, debido a que esta chica, que Noelia, de 25 años, pide la eutanasia y es la primera mujer y de menor edad que pide una eutanasia. Eso fue una de las controversias. Segura la controversia era si realmente Noelia estaba en capacidad de solicitar la eutanasia porque ella tenía antecedentes de haber tenido tratamiento psicológico, psiquiátrico, intentos autolíticos, agresiones, agresiones sexuales. También tenía la historia de una vida familiar muy difícil. Sus padres se habían divorciado. Ella estuvo en unos albergues, en unos, ¿cómo se llaman? Estos centros donde les llevan a los niños para cuidarles. Estuvo 4 años, estuvo desde los 15 hasta los 19 años. Estuvo ahí. Posteriormente de que sale de ahí, esa niña se va donde los padres a vivir, pero las condiciones de ellos fueron totalmente deplorables. Entonces, ella en su estado de ánimo que ya lo iba llevando, por ejemplo, ya tenía un historial psiquiátrico, fue diagnosticada de trastorno límite de la personalidad, más un trastorno de TOC, Okay. ¿no es cierto? Entonces ya teníamos antecedentes psiquiátricos. Aparte de eso, teníamos un historial de que ella quiso suicidarse. Y ella se lanza de un quinto piso. Y el padre ve que se lanza de un quinto piso y como secuela de esto, le queda una cuadriplejía con un dolor crónico insoportable que no le permite a ella desarrollarse normalmente y dependía de su madre completamente. Entonces, delante de este sufrimiento, de este dolor, porque ella lo dice así, yo tengo un dolor crónico, yo ya no tenía una recuperación de
de su estado físico, ella solicita la eutanasia. Entonces, ¿cuál fue la controversia que se produjo ahí? ¿Estaba en capacidad mental? ¿Su salud mental estaba estable para pedir esto? Según lo que dice España y según las personas que intervinieron en ellos, le realizaron diferentes estudios, dentro de los cuales estaba el psicológico, el psiquiátrico, y llegaron a la conclusión de que ella estaba en todas sus capacidades mentales. Yo me imagino que seguramente ellos hicieron unas evaluaciones psicológicas. Además, lo que llama la atención en ella es que desde que ella solicitó hasta cuando lo realizaron, ella nunca se retractó y siempre quiso hacerlo. Entonces, ellos decían, no, le mataron porque estaba deprimida. Murió porque estaba deprimida. No, realmente hay que entender en cuenta, si yo estoy cuadriplégica, no me puedo mover por mí mismo, necesito asistencia de una tercera persona, eso de ley te va a llevar a una depresión, te guste o no te guste. Entonces, ¿ahí qué es primero? ¿La depresión o es el dolor? ¿Qué es lo que yo quiero? Claro, pero en este caso ella ya venía arrastrando esos problemas Sí, con anterioridad a que se lanzara del quinto piso, ¿no? sí, yo creo que ella tenía una enfermedad mental, que la consecuencia de esa enfermedad mental le llevó a tener, o sea, intentó suicidarse, no lo pudo. Uno, dos. La tercera, lastimosamente, le dejó una secuela. Y ella, al verse así, seguramente la depresión de ella se hizo más profunda. Ya no encontró una razón de vivir. Pero en esos 2 años, porque ella hace 2 años pide y pide, pide, ella hay una evaluación y eso hay que respetar porque son médicos profesionales que no lo evalúan una vez, lo evalúan 2 veces, lo evalúan 3 veces y ven que ella está en capacidad, ¿sí? En capacidad de tomar una decisión. Entonces, lo dejan y aceptan. Ahora, cuando nosotros tenemos pacientes con depresión en el Ecuador, generalmente un paciente con depresión, hay una depresión que se llama la depresión moderada y la depresión profunda, en donde se caracteriza por ideas de muerte que son persistentes. Generalmente en ese tipo de pacientes lo que uno hace es ingresarles y darles un tratamiento psiquiátrico. Generalmente tenemos una etapa que es la primera etapa aguda en donde se le da medicamento que se le tranquiliza, se le estabiliza. Vemos que primero duerma porque uno de los síntomas de estos pacientes es que no duermen. Al no dormir, sus ideas siguen en la cabeza pensando quiero morir, no sirvo para nada, que no sé qué. Entonces, con la medicación los síntomas van disminuyendo, pero eso no quiere decir que ya está curada. Claro, Entonces, esta persona necesita ir a un hospital de alta especialidad, hospital psiquiátrico, en donde permanecerá por un tiempo de 1 mes, 2 o 3 meses, dependiendo la dosis y respuesta. Se ha visto muchos resultados muy buenos con la medicación que nosotros tenemos ahora en el Ecuador. Se ha visto muy buenos resultados y los pacientes han salido de esta depresión, ¿sí? Y han seguido su vida. Pero también se ha visto casos en que no salen de la depresión. Y se ha visto que repiten los intentos, incluso se ha visto familias suicidas, porque la depresión se hereda, ya, ¿sí? es Pero heredable. se puede heredar. Hay factores ambientales y hay factores externos que influyen en tu vida personal. Si una persona, por ejemplo, tiene dificultades en el colegio, es víctima de bullying, tiene su familia es disfuncional, los papás se separaron, parte económica influye, esta persona poco a poco se va a ir deprimiendo. Si esta persona no recibe un tratamiento inmediatamente, que vamos a conseguir que la enfermedad se haga más crónica y el tratamiento es más difícil. Lo que hemos tenido en cuenta durante todo este tiempo es que ninguno ha pedido la eutanasia. Nunca. Nunca se ha oído de un deprimido Pedir pedir la morir, eutanasia. claro. No, más bien todo lo contrario. Cuando el paciente suicida quiere matarse, sabe decir, estoy bien,
¿Sabe qué? Ok. Ya no necesito estar aquí. Deme en el alta. Y a veces la falta de experiencia de los padres y a veces por no escuchar la opinión médica, los padres dicen, sí, mi hija ya está bien, estamos bien con los medicamentos, no se preocupe, yo le voy a cuidar, se le lleva. Se le indica al paciente, a los familiares que no deben hacer eso, que nos deben dejar darle todo el tiempo necesario que reciba el tratamiento. Y los padres dicen, no, imagínate verles a mi hijo, a mi hija en un hospital psiquiátrico. Ve, ya le veo bien, ella me jura, me rejura que no quiere morirse, que quiere vivir, que ya tiene metas, que ni siquiera se le llevaron, tac, se lanzó. Entonces, para mí es bien difícil oír que un paciente con ideas de muerte quiera una eutanasia. No hemos tenido esa experiencia durante tantos años que yo he visto. No, más bien ellos se les ve alegres de la noche a la mañana. Es algo que no cuadra con la medicación. La medicación, los antidepresivos necesitan de 14 a 21 días para que haga efecto, Ya. para que esta depresión vaya bajando y sus ideas también vayan disminuyendo. Aparte, se le da medicación antipsicótica. Por lo tanto, necesitas más o menos mínimo un mes para verle a la paciente. Entonces, la paciente a los 15, 12 días dice, estoy bien, estoy de maravilla, y tienen un poder de convencimiento tal que a veces los padres les creen y las consecuencias es, si no se matan, vuelven a intentar y le vuelven a llevar al hospital. Claro. Entonces, Ahora, Franz, ¿tú crees que eh, pedir la muerte sea un acto de libertad? Qué gran pregunta, José. Y quisiera comenzar diciendo que coincido totalmente con Diana en el hecho de que este tema de la eutanasia es un tema sumamente polémico. Es muy controversial y a veces inclusive puede ser políticamente mal utilizado, ¿no? Entonces hay que tener como un poquito de cuidado con esto. Y quisiera comenzar con el tema de la vida y de la muerte, que es uno de los conceptos que se trata en la filosofía, porque creo que es parte importante de la ecuación, de qué tan válido, qué tan no válido, ¿no? Y luego empato con lo que tú me dices del tema de la libertad. Desde el punto de vista de los griegos, desde su punto de vista holístico del ser humano, ellos concebían que el ser humano es algo espiritual, ¿sí? Que tiene un alma inmortal y también tiene, evidentemente, un cuerpo, una materia, unas emociones, una energía, unos pensamientos. Y para hacerlo de manera gráfica y corta para nuestra audiencia, ellos pensaban que la vida es como un delfín. Un delfín que en momentos está sobre el agua, saltando, y en momentos está sumergido dentro del agua. Y nuevamente sale fuera y entra, con la intención de representar de que el ser humano en su constitución espiritual y en su constitución material, en determinado momento estaba en un mundo celeste y en determinado momento estaba en un mundo terrestre o material. Desde ese punto de vista, ellos pensaban que la vida y la muerte es como dos caras de la misma moneda, en el sentido de que el ser humano está viajando, está evolucionando en una serie de experiencias. Es una concepción interesante. En Occidente nos suena muy raro, ¿no? Porque también tenemos una concepción muy materialista de la vida, es decir, como que vemos solamente cuando el delfín está debajo del agua, pero también, y creo que todas las religiones y culturas aceptan y tienen conciencia de que hay una parte inmortal en el ser humano, hay un alma inmortal, un espíritu, como lo queramos llamar. De tal manera que
es bueno como aterrizar al tema de que cuando hablamos de eutanasia estamos hablando de esta situación en la que estamos debajo del agua, ¿no? En la que específicamente tu cuerpo pues tiene lo que nos decía la doctora, una enfermedad terminal, algo irreversible, un sufrimiento, algo extremo. Em, Luego me gustaría tocar el tema de la conciencia antes de entrar directamente a compartir este punto de vista sobre la libertad. El ser humano va cambiando su nivel de conciencia a lo largo del tiempo, ¿no? Un niño es bastante inconsciente de sí mismo. Ya después en la adolescencia vamos ganando un poquito más de conciencia y ojalá en la edad adulta madura seamos más conscientes, ¿no? Y también va atado un poquito al tema de la libertad, en el sentido de que un niño que está en una familia, su grado de libertad es bastante limitado, tiene que hacer lo que papá, mamá dice. Cuando comienza a despegar en la juventud, tiene un poquito más de libertad, pero no tiene experiencia y normalmente nos equivocamos. Y ya en una edad adulta, normalmente estamos más conscientes, más maduros, sabemos lo que estamos haciendo, conocemos más de la vida. De tal manera que es controversial este tema porque depende de dónde estoy, ¿no? Como para que yo pueda ejercer mi libertad. Porque lo que nos pasa a la mayoría de seres humanos es que pensamos que somos libres, ¿no? Pero la mayoría de veces no lo somos, ¿no? Pensamos que hacemos las cosas, o sea, asociamos la libertad a hacer lo que me da la gana, ¿no? Pero eso no es libertad, a lo mejor es libertinaje. Pero yo pienso que la libertad está más relacionada con, en una edad adulta madura, con cuál es mi responsabilidad, qué es lo que yo debería hacer. Y aquí uno con este tema de la ética y de la moral en el sentido de que eh, está relacionado desde un punto de vista filosófico la libertad con el deber, qué es lo que corresponde hacer en cada momento. De tal manera que dentro de todo este escenario que te estoy pintando, José, habría que ver bien en qué momento estoy de la existencia. Y también quisiera agregar esto que nos comenta Diana. Yo la verdad, como los filósofos somos, no tenemos la verdad en nuestras manos. En la verdad somos, en realidad somos buscadores de la verdad. Y yo estoy aprendiendo bastante hoy con la doctora. Con los estoicos, sobre todo. Como los Estoicos. estoicos. Sí, sí, Pero, sí, estamos sí, intercambiando conocimientos. Y claro, este tema de cuál es el estado mental de la persona es fundamental. sí, verás. Cuando él decía si yo puedo decidir o no sobre vivir o morir, dice que una de las condiciones de la eutanasia es que yo solicito como persona y tengo todo ese derecho de pedir morir. Tener la libertad Sí, individual eso está probado. ok. Entonces, yo como persona puedo yo pedir morir. Pero no, a ver, estamos los tres aquí. Los tres, no, los tres vamos a pedir la muerte. Yo quiero morir, la eutanasia, la eutanasia y la eutanasia. Ninguno de los tres somos candidatos. A pesar de que estamos libres, estamos conscientes, estamos con salud mental estable, pero no, esos no son los requisitos. Hay que entender bien qué es la eutanasia y para qué tipo de pacientes va la eutanasia. No es que todo el mundo va a pedir la eutanasia. ¿Sí? No porque me duele un dedo voy a pedir la eutanasia, no porque mi pareja me dejó voy a pedir la eutanasia. ¿Sí? No, 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 no. La eutanasia te da la capacidad de tener una muerte digna. Eso es todo. ¿Para qué tipo de personas? Primero, mayores de edad. Segundo, que tenga una enfermedad neurológica degenerativa o una enfermedad terminal como el cáncer, en donde el dolor es tan insoportable que ya no puede. Pero a pesar de eso, ¿sí? A pesar de tener tanto una enfermedad como la otra, la persona está consciente y puede tomar sus decisiones. No es un delirio, no está en una depresión, sino que ya
ya no puede más con ese dolor. Y aparte de eso, esta pobre persona, para irse al baño depende de una persona, para darse la vuelta depende de una persona. Llega un momento, De un tercero. llega un momento en que esta persona dice, ¿cuál es el objetivo de mi vida? Ya no hay un futuro. ¿Cuál es mi futuro? Ya no tengo. ¿Por qué? Porque dependes de... Imagínate irte al baño a orinar, hacer sus necesidades, el pudor de una persona, su dignidad como vida. Entonces son ellos los que solicitan la eutanasia. Y son esas las personas que de acuerdo a un estudio de varias personas médicas, especialistas, un comité científico, un abogado, todo eso, ven el historial y si es que ellos cumplen con todo eso, se les acepta. Eso es la eutanasia, es pedir yo de una manera voluntaria. Y fueron 2 casos en el Ecuador que se permitió. Hasta ahorita solo se han realizado 2 casos. Uno en Guayaquil, que fue una mujer de 54 años, se llamaba Mariña, y ella tenía cáncer de mama con metástasis ya terminal. Eran los dolores tan insoportables, verle llorar tanto que ya la familia, afecta eso también a la familia, ¿no? Que a veces tú dices, ¿por qué prolongar la vida? ¿Qué sacas prolongando la vida si mi pobre familiar está sufriendo tanto, si ya los medicamentos no hacen efecto? Entonces, es calidad. Quiero morir, ya. Entonces, a ella le llevaron y la eutanasia lo realizaron en la casa. Luego pasó otro caso en Quito de un abogado de 38 años que a él le asaltaron y quedó completamente cuadripléjico. Él no podía moverse, tenía una vida muy buena. Hacía deporte, hacía esto, pero él era en una silla de ruedas totalmente inmovilizado, no podía ni mover los dedos y él pidió la eutanasia y lo dieron. Son las 2 únicas personas hasta abril del 2026 que se ha realizado la eutanasia. Pero mira, son 2 con condiciones médicas, más no condiciones psiquiátricas, ¿sí? En donde los 2 estaban conscientes y mentalmente estables. Pero en el caso del abogado, no influye la parte psiquiátrica, o sea, consecuencia de no poder mover las manos, los pies de la cuadriplegia. Si él estaba deprimido, Claro. no, porque se le realizó una entrevista. A él le realizan una entrevista, él hizo todos los tratamientos habidos y por haber, él hizo cuidados paliativos, él buscó todas las formas para tener algo de mejoría, pero no lo tuvo. Y él decía, no es que yo me quiero morir porque estoy triste, me quiero morir porque ya no sirvo para nada, porque no podía trabajar, él dependía que le den de comer, él tenía una sonda para que le alimenten, entonces él ya o sea, llega un momento en que tú dices, calidad de vida, ¿sí? Entonces, yo pienso, por eso yo digo, es un tema muy controversial, porque es fácil opinar sobre la vida de los demás. Ponte en los zapatos de esa persona, en donde nosotros ahorita, mañana salimos de aquí, nos atropella un carro, ¡pah! Cuadriplégicos, no puedo moverme. Yo soy el que mantengo mi casa. Tengo 38 años o tengo 40 años. Ya no puedo trabajar, ya no puedo mantener a mi familia. ¿Qué hago? ¿Mm? Entonces, y aparte de eso, a pesar de que él recibió morfina, recibió todos los medicamentos para el dolor, él recibió todos los cuidados paliativos posibles y él buscó otras alternativas de tratamiento, el dolor era de él insoportable porque él tenía una lesión a nivel medular. No avanzaba ya con el dolor. Entonces él presenta una solicitud y le aceptaron y él ya murió. Ya. Ujú. Entonces, en este caso entra también otro valor eh, que es muy intrínseco al ser humano, que es la dignidad, ¿no? Ujú. En ese sentido, desde el punto de vista filosófico, ¿puede ser una muerte digna? Nuevamente tenemos que comenzar desde la definición de qué es la dignidad, ¿no?
Y la dignidad, recogiendo los filósofos nuevamente de Grecia, tiene relación con esa conciencia que tiene el ser humano de hacer lo correcto. Así de sencillo. La conciencia que tiene el ser humano de hacer lo correcto. Y desde el punto de vista, en este caso tan extremo, ¿no? Que sería una persona que está totalmente inutilizada, ¿no? Exacto. Que no puede, que se convierte en una carga más que en una ayuda para alguien. Me gustaría introducir la idea de, ¿y qué pasa con los demás? ¿Y qué pasa con mi familia? ¿Y qué pasa con mi esposa? Si siendo un jefe de hogar que tiene que mantener su hogar, ya no es un aporte, sino que se vuelve todo lo contrario. Se vuelve una pérdida de recursos y hasta donde yo sé, solo hay dos maneras de cubrir esos recursos. La una es la familia paga y le toca endeudarse, o el seguro paga, si es que tuviste la fortuna de tener un seguro. Entonces, aparte de todos estos temas, eh, y llegando a a la pregunta, a la contestación que tú me dices, ¿qué es lo correcto? ¿No? Sí, en ese escenario tan particular, ¿no? ¿Qué es lo correcto para mí y qué es lo correcto para mi entorno? ¿Merece la pena seguir gastando tanto dinero, sabiendo además que de todas maneras voy a morir en un día, 2 días, una semana, no sé? Pero ese día, esa semana, esos meses, vamos a decir, ¿qué carga representan para la sociedad? Exacto. Yo le quiero contar algo a él. ¿Sí? Se dan los dos extremos también, que hemos visto, ¿no es cierto? Hay personas que tienen cáncer y que todos alguna vez en nuestra familia hemos visto que tienen cáncer. Pero también hay pacientes con cáncer que tienen todo esto, pero se aferran a la vida. Hay el otro caso, ¿sí? Entonces, estos pacientes, tú les dices, ¿quieres morir? No. Ellos luchan hasta el último, a tal punto que han dejado a las familias en la quiebra. Se han gastado, han vendido la casa, sí, con la esperanza de que él viva un tiempo más, ¿sí? Entonces, por eso dice que la eutanasia es una decisión mía, personal, ¿sí? Entonces, en eso hay que respetarle a la persona, porque cuando uno toma una decisión de que yo me quiero morir, es porque realmente él tomó conciencia de muchas cosas, sobre todo que primero su dignidad está afectada. Imagínate que una persona le vea desnuda, que le lleve al baño, debe ser muy duro para uno como paciente eso. Segundo, ver el sufrimiento de mis familiares. Tercero, la parte económica, el cómo gastan. Entonces ellos dicen, a ver, tomemos conciencia, ¿qué es lo mejor para mí en este momento? Y aparte de eso, a pesar de que mi familia pelea, lucha y hace todo lo imposible porque mi situación cambie, pero no hay cambio, porque debe ser irreversible una de las condiciones para la eutanasia. O sea, ¿va a mejorar? No. ¿El dolor se va a desaparecer? No. Entonces tú le ves a este familiar que quiere la eutanasia con algo que nunca va a mejorar, sino más bien va a seguir deteriorándose. Y su dolor ya no es de 8, es de 10, es de 15, el nivel más alto, en donde tú le vas a escuchar gritando, ay, 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 de dolor. ¿Y tú qué haces como familiar? Ya le estoy dando morfina, ya le doy tanto. Por eso antes se hablaba de la eutanasia pasiva. ¿Qué era la eutanasia pasiva? Era que cuando ya, por ejemplo, ya no puedes hacer nada en cuidados intensivos, por ejemplo, ya no hay nada más que hacer. Ya le hemos dado todo. Entonces hablan los familiares y ¿qué te dicen? Lo único que nos queda es desconectarles y esperar que muera pasivamente. ¿Sí? Entonces los familiares aceptábamos de que sí, que no hay ningún problema. Pero ahora, en cambio, la diferencia es que el paciente que está sufriendo una enfermedad tan grave, tan irreversible y tan dolorosa, ahora sí yo puedo pedir y decir, necesito descansar en paz. Denme un poquito más de dignidad. Que mis últimos momentos o mis últimas semanas de vida tenga un poquito de dignidad. Ya.
¿Qué factor juega la responsabilidad social, sí, el entorno de estas personas que están en esta situación? ¿De qué forma la sociedad puede responder para la mejora de la calidad de vida de estas personas, tanto a nivel médico puede decirse, pero también en cuanto a salud mental? Maravillosa palabra esta de responsabilidad. Nos quieren echar el guante, Maravillosa palabra esta de ¿sí o no? responsabilidad. Y no sé si en la eutanasia el término de responsabilidad social cabe. Y lo digo porque es una responsabilidad individual. En realidad, la persona es la Exactamente. única que puede decidir si sí o si no, dadas estas condiciones que deben cumplirse. Y gracias por la explicación, Diana, porque me queda muy claro de que la proporción de personas que pueden acceder a este tipo de situaciones es minúscula. Estamos hablando de 2 casos en el Ecuador en cuántos años, Ujú. en 2 años, ¿no? Entonces, me atrevería a decirte, José, que eh, en cuanto a responsabilidad, desde mi punto de vista es individual y más bien como mi invitación en general es así ser responsables, pero no tanto cómo morir bien, sino más bien cómo vivir bien. Ya, Franz. Sí. Vivir bien. Bueno, ahí no entendí, ahí me dejaste sin en vivir bien. Cuando estábamos hablando de responsabilidad, ahí me dejaste en cero. Claro, ¿por qué digo vivir bien? Porque, eh, Pero si estoy a punto de morir, me verás. claro, o sea, lo que quise decir, Diana, es que el tema es interesante, polémico, y vemos que llegar a ese extremo es extremo, es ya un Sí, tema. Pero lo que estoy pensando en este minuto es que la mayoría de la población está en un momento de vivir, lo que quiero decir es como preocuparse más desde el punto de vista social a cómo el individuo puede vivir como mejor. factores de protección estás diciendo. Estoy diciendo como en realidad como una buena educación, como una buena salud, una salud que mantenga al ser humano en buen estado, una buena educación que le permita salir de la ignorancia y que le permita tomar buenas decisiones en todo en su vida, seguridad, todos esos temas que realmente son los que nos preocupan a todos los días. Claro, ya. Yo creo que nosotros como responsabilidad que tú nos preguntábamos, nosotros como responsables sociales, yo creo que lo que tú dices estoy yo de acuerdo. Tener conciencia, o sea, tener conciencia de evitar una enfermedad grave, una mejor calidad de vida. ¿En qué sentido? Por ejemplo, eh, siempre buscar lo que se dice un cuidado anterior. O sea, por ejemplo, si yo vengo de yo estoy casada, estoy en problemada, no voy a buscar, no voy a hacer nada, sino que tengo que buscar ayuda para no causarles un daño a mis hijos, que eso posteriormente te puede llevar a un trastorno mental, por ejemplo, una depresión, una ansiedad. ¿Sí? Es prevenir, es la palabra correcta. Ya, pero la pregunta la hice en función de, por ejemplo, el caso de la chica de España. Ella viene y esto lo hablo con todo el respeto, ¿no? Que se merece. Viene de una circunstancia social en la que sufrió ciertos abusos sexuales, ¿sí? Entonces, en el caso del señor que comenta aquí en Ecuador, el abogado de 39 años, fue consecuencia, uno, de inseguridad, o los dos casos son distintos tipos de delitos, pero son consecuencias de una inseguridad personal que te afectó de forma física. Posteriormente, este, vienes con una carga emocional que te lleva a tomar esa decisión. Entonces, ¿en qué punto la responsabilidad social o en este caso los estados son responsables, ¿no? Porque es una cadena, lo veo yo así, ¿no?
O sea, que venga el señor, haya estado en X lugar y vinieron y lo asaltaron y lo dejaron parapléjico, eso, y ahí hay una carga de responsabilidad social, o sea, en el que intervienen varios aspectos demográficos, sociales y también de seguridad del Estado en cuanto a garantizarlo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo lo ven ustedes? A eso me refería con la responsabilidad social en sí. A ver, Como una consecución de hechos producto de un o problema sea, ellos social. llegaron como consecuencia social de algo. Bueno, si te roban y te dejan parapléjico en este caso, hay una carga social, porque en sí esa persona estaba sana. La responsabilidad yo pienso que es de todos, en cierto sentido, en el sentido de que nosotros tenemos la responsabilidad, primero, de cuidarnos, protegernos, evitar cualquier peligro. Nuestra responsabilidad es de alimentarnos bien y si tenemos una enfermedad, acudir donde el médico y seguir los tratamientos que el médico nos dice. Pero también es responsabilidad de sus padres el que sigan ese tratamiento o llevarles donde el médico. ¿Sí? Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Entonces, que se cumpla. Por ejemplo, yo soy mamá, tengo una hija que le duele la muela, por ejemplo, le llevaré al dentista, pero si no le llevo al dentista, va a perder la muela. Es una consecuencia de que yo no lo llevé. Pero hay cosas que salen fuera de nuestro contexto, que no lo podemos manejar, como por ejemplo, y con todo el respeto en el caso que hubo de Noelia, de España, fueron diferentes acontecimientos que se sumó, que se sumó, que se sumó, ¿sí? Y lastimosamente a ella le tocó vivir desde los 5 años, le tocó vivir una vida muy triste, porque los padres se separan cuando ella tiene 5 años, se divorcian. ¿Sí? Ya. Luego viene el declive a nivel mundial de esto de la caída de los recursos económicos y justamente les afectan a todo el mundo, pero el padre perdió el trabajo, la madre perdió el trabajo, les tocó vivir en condiciones muy, muy precarias. Por eso el Estado les quitó la tenencia y les llevó a una casa. Posteriormente, 4 años más tarde, ella vuelve donde el padre, pero las condiciones nunca cambiaron. Y aparte de eso, esta muchacha ya sufría unas enfermedades mentales. Entonces, son ambientes tanto genéticos, familiares, externos, que todo esto contribuyó a que ella haya tomado la decisión que tomó. Pero a ella no le dictaminaron la eutanasia por problema de esto. A ella su dictamen de eutanasia es en base al problema que ella tuvo, a la paraplejía. Claro, pero ¿producto de qué? De que se lanzó de... Secuencia, es un Es una efecto cadena, secundario, es una cadena. exacto. O sea, el tema médico lo entiendo, pero el por qué es mi punto y es a nivel como es de Es responsabilidad que, social, ¿no? ya, pero es que espérate. Es que hay que entender una cosa. Aquí es, ¿qué es la eutanasia? No podemos mezclar la eutanasia con otras cosas, Ya. ¿sí? Ni de responsabilidad, ni de nada. No, 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 no. Creo yo y en mi opinión personal. O sea, la eutanasia, ¿qué significa? Dar una muerte digna a una persona que está sufriendo y que tiene una enfermedad degenerativa y que tiene una enfermedad que no puede ser curable. Estamos en eso, nada más. No estamos hablando de si la sociedad fue responsable, si fue esto. Porque esto hubo el tremendo dilema, porque el padre no quería que la hija tome esa decisión. Por eso fue. Y por la edad que la niña tenía, que era 28 años. Entonces la eutanasia dice, debes tener ciertos requisitos, mayor de edad, tú firmas un consentimiento en donde tú autorizas que te lo haga, se te informa qué procedimiento se te va a hacer, luego vienen unos estudios que te hacen a ti, tanto psicológicos como psiquiátricos, posteriormente después de hacerte esos estudios te vuelven a preguntar,
¿Usted quiere realizarse la eutanasia? Sí, ya. Después de eso, antes de ya de llevarte a que te hagan, te vuelven a preguntar. Porque así como la persona está en capacidad de decir, si quiero, también está en capacidad de retratarse. Y puede decir a última hora, no quiero. ¿Sí? Que la sociedad influya o no influya, no podemos saberlo. No podemos saberlo. Por una razón, porque estamos hablando de enfermedades crónicas, enfermedades irreversibles y frente a dolores. Ahí va la eutanasia. ¿Sí? A ella no le mataron porque estaba deprimida. Ella no fue a eutanasia por depresión. No fue. ¿Sí? No fue ella ni eran ningún paciente. En la legislación del Ecuador no dice pacientes que sufran trastornos mentales podrán solicitar la eutanasia. No. Una de las condiciones para tener la eutanasia es tener un estado mental estable, normal. ¿Sí? Entonces, no hay que confundir lo uno con lo otro. Porque esto ya lleva mucha controversia, es mediático. Generalmente los padres, yo como padre, yo les entiendo a los padres, ¿no? Yo como papá, imagínate que mi hija decida morirse, o yo como mamá, yo voy a hacer todo lo posible y lo imposible para que ella desista de eso, ¿sí? Por eso ellos usaron unos abogados. Y está bien, porque ellos también tienen ese derecho como padres, luchar hasta el último para que su hija desista. Y lo mismo de este abogado, que la esposa desista y sus hijos que desistan. Pero esa, como dice el abogado, un abogado ecuatoriano, dice, es decisión unipersonal, mi decisión, siempre y cuando esté en condiciones mentales estables. Pero el Ecuador sacó otra cosa. ¿Qué pasa si yo estoy cuadripléjico y no puedo hablar? Entonces se dice que sí puedes dar, un tercero puede solicitar la eutanasia. Entonces, tal vez no pueda hablar, pero tal vez pueda escribir, tal vez pueda decir de alguna manera. Si él lo puede expresar de alguna manera, entonces el tercero lo puede pedir. Eso está aprobado aquí en el Ecuador. Entonces eso yo tampoco no sabía, lo acabé de leer. ¿Sí? Es lo que yo te puedo decir, la responsabilidad de nosotros es dar mejor calidad de vida a nuestros hijos, pienso yo, porque ahora las familias se desestructuran facilito. El divorcio en el Ecuador ha aumentado terriblemente en el mundo. Estamos en una sociedad, como dijo Franz, el libre albedrío ahora es el libertinaje. ¿Sí? Entonces todo el mundo quiere hacer todo lo que quiere. Y cuidado, ahora los derechos y los derechos. Existen derechos, pero no existen obligaciones. Pobres padres, ya estamos hasta, nos pueden llevar presos a los padres si les queremos educar a los hijos, ¿sí o no? Entonces, es de esa parte. Nosotros debemos educarles a los hijos, darles valores a los hijos, ¿sí? Darles las herramientas necesarias para que cuando él tenga un problema sepa resolver. Pero ahora no. ¿Qué estamos haciendo ahora? Todo les facilitamos, todo decimos, bueno, está bien, pobrecito, y todo es la tecnología. Lastimosamente ya no hay conversación entre padres e hijos. Perdemos la conexión. Entonces, es lo que decía esta chica, Noelia. Yo no converso con mi padre, solo me viene a dejar la comida, no me viene a ver. La relación con su madre no es que era mala, pero también la pobre tenía que trabajar, no les veía a sus hijas. Entonces también hay una predisposición mía. Hay los rasgos de personalidad mía que eso influyen mucho en tus decisiones. Los tres podemos tener el mismo problema, pero cada uno va a reaccionar de diferente manera. Pongamos ahorita, se acabó la plata. A lo mejor él tengo un guardadito, ya sabe cómo. A lo mejor tú tienes una imaginación brutal para producir trabajo desde las nuevas redes sociales que tú lo utilizas. Perfecto. Yo no sé qué hacer. No encuentro solución. Entonces todo depende cómo uno vaya
teniendo las herramientas necesarias para enfrentar la vida. Entonces, por eso yo digo, no hay que confundir eutanasia con otras enfermedades que no tienen nada que ver. La eutanasia es solo dar una dignidad, una muerte digna a personas que están sufriendo una enfermedad degenerativa o una enfermedad neurológica o una enfermedad con un dolor que ya no lo puede. Entonces, que la única solución es, quiero morir dignamente los últimos días que me quedan, nada más. Pero estoy tan consciente que mi familia acepte o no acepte, es normal. ¿Quién va a aceptar que tu marido se muera? ¿Quién va a aceptar? Nadie. Pero yo pienso, como lo dijo Frank, la parte económica mucho influye, ¿sí? Y otra cosa, ver cómo se deteriora tu pareja y no poder hacer nada. Verle cómo sufre tu pareja y no poder hacer nada. ¿Cuántas veces hemos visto y le hemos dicho inconscientemente y calladamente, ojalá Dios les lleve antes? ¿Sí o no? A muchas personas, sino que ahora, gracias a Dios, hay esta posibilidad. Pero no es para todos. Tampoco hay que abusar de eso. Ya. ¿Tienes algo que decir, Franz? Agregar, a que nos salimos ya un poquito del tema, pero aprovechando, aprovechando esa reflexión que decías, em, desde el punto de vista filosófico, todos somos unos, todos estamos interconectados de una u otra manera. Lo que sucede en Medio Oriente nos está afectando de una u otra manera. Y lo que sucede en todo el mundo nos afecta a todos de una u otra manera. Y creo que es importante, a propósito de este interesante tema que has planteado, volvernos a cuestionar qué estamos haciendo como sociedad. ¿Sí? Esto que acaba de comentar Diana de la realidad que están viviendo los jóvenes, la realidad que están viviendo las familias, nos deben llamar a pensar que tal vez es hora de rescatar la ética y la moral, que es la parte de la filosofía que se encarga de el desarrollo de las virtudes, de los valores humanos, de volver a lo humano, porque estamos como muy involucrados en la tecnología, estamos involucrados también mucho en esta parte del materialismo, pero a lo mejor los hijos tienen todo, pero les falta lo esencial, esa conversación con sus padres, ese tener con quien compartir. Así que creo que es fundamental que recuperemos lo humano, recuperemos la ética, los valores. Y también que el Estado, que finalmente es el que rige todo lo que sucede en la sociedad, fortalezca y recupere su rol, ¿sí? Porque de ahí surge la educación, de ahí surge la salud. ¿Y qué es lo que está pasando? Y la seguridad. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Un deterioro. Y necesitamos reenrumbarnos. A mí me da mucha tristeza de que muchos de nuestros jóvenes están pensando terminar el colegio e irse a buscar otros horizontes porque el Ecuador no les está dando esas oportunidades, siendo que estamos en un país tan maravilloso, tan bendecido. Es un país espectacular, con muchas riquezas naturales, con un buen clima, primavera todo el año. Vivimos en un país bendecido, pero desafortunadamente no estamos haciendo las cosas correctas en muchas áreas fundamentales de una sociedad. Y aquí creo que recuperando pues esa idea que tú dijiste, tanto a nivel individual como familiar y también al Estado, un llamado de que recuperemos la cordura y hagamos lo correcto, lo que tenemos que hacer responsablemente. Y como tú lo dices también, el gobierno sí ha hecho campañas de prevención contra el suicidio, contra la depresión, contra la violencia, contra... De hecho, Sí, creo que en Ecuador hay una línea gratuita
del 911 en el El que 911. si te sientes mal anímicamente, puedes llamar y te dan un apoyo emocional directo, ¿no? Con un especialista. Sí, marcas eso. Entonces, el ECU 911. Sí, 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 sí. Entonces, sí tienes. El Ecuador, gracias a Dios, ha cambiado muchísimo en esto de la salud mental. Lo ha tomado muy en serio y ha proporcionado muchas herramientas, tanto para los psiquiatras como para la comunidad. ¿Sí? El que cuentes con asistencia gratuita, tanto para la gente que consume drogas, hay centros gratuitos en donde tú puedes tener atención. Para las personas suicidas también tienen centros gratuitos. Y eso es bueno, porque antes nunca se hablaba de campañas de prevención, pero ahora sí se está hablando de campañas de prevención. Pero como tú lo decías, Frank, lastimosamente la tecnología es la que en cambio se contrapone. ¿Por qué razón? Porque tanto los chicos o los jóvenes o los adultos viven sometidos en esto. Y estás hablando y el otro está ahí. Entonces, a veces yo creo que debería existir una campaña de prevención contra el uso de la tecnología, que sí es bueno. O el correcto uso de la tecnología. Exactamente, el correcto uso. Y también dar normativas del uso. Y esto es lo que están haciendo ahora, porque van a haber una ley de que se va a prohibir el uso de redes sociales para menores de edad de 13 a 14 años, creo que es así. Inclusive el primer episodio de este podcast yo traté ese tema, el uso de la tecnología, teléfonos, tabletas y computadoras en el área escolar. Y los países de primer mundo como Estados Unidos, Europa, Japón, ya dieron marcha atrás en ese aspecto, porque antes se pensaba de que como esta era generación nueva, era tecnológica, iban a aprender mucho más, pero es al contrario. La inserción de la tecnología lo que está haciendo es que ya no se lea libros físicos. Entonces, eh, el pensamiento crítico que te genera la lectura larga y profunda hace que tu capacidad de razonamiento sea mucho menor. Y eso se está viendo reflejado en los estándares educativos a nivel global. Se dieron cuenta de esto en el primer mundo y ya hay legislaturas que regulan el uso de estos aparatos. Y bueno, yo creo que ya estamos al final de este podcast porque se ha alargado, creo que llevamos más de una hora de grabación, me parece. Entonces, lo que yo le quiero decir a la audiencia y compartir con ustedes es que la discusión de la vida y la muerte siempre la vamos a tener porque tenemos vida, ¿sí? Porque tenemos vida, podemos morir. Entonces, eh, el tema es discutir con mucho respeto y hacer pensar a la gente todos los elementos que están involucrados en la vida, ¿no? Yo soy pro vida, por ejemplo. Con el tema de la eutanasia, creo que hay factores con los cuales estar a favor y hay factores con los cuales estar en contra, Así es. ¿no? Entonces, rescatar valores como la libertad, la dignidad humana, que son valores fundamentales de cualquier ser humano. Y bueno, si cada uno de ustedes tiene un mensaje, adelante. Yo me acuerdo que a un padre se le pregunta, ¿quién te quita la vida? La única persona que te quita la vida es Dios, cuando somos católicos. O tenemos, sea la religión que sea. Todos tenemos el derecho a una vida, pero a una vida con dignidad, a una vida con propósito, en donde los padres somos los responsables, porque somos los que criamos a nuestros hijos. Por eso, exactamente, la ética y la moral salió ya del colegio. Me acuerdo que eran materias y eso es lo que le están proponiendo volver a poner. Sí. Y la muerte, yo pienso que todos nos aferramos a la muerte, a la vida cuando estamos a punto de morirnos, porque yo he visto esto en el hospital. Sálvame, haz lo que sea por vivir un minuto más. ¿Sí? Pienso que la eutanasia yo creo que son casos muy, muy, muy específicos y es un tema que hay que cogerlo con pinzas. ¿Sí? Que unos estarán a favor, sí, que otros no estarán a favor también.
como cuando nace una ley. Unos estamos a favor y otros no estamos a favor. Pero lo importante de esto es que por lo menos en algunas circunstancias de la vida habrá alguien que pueda usar eso de la eutanasia, pero que eso no se haga una costumbre, ni un hábito, ni una tendencia. Eso tenemos que cuidarnos, ¿sí? Porque de ahí hay que recordar que todo ser humano, y yo he visto que dicen, quiero vivir por mi familia, por mis hijos, por mis padres. Todavía me falta de vivir, tengo muchas cosas pendientes. Entonces, como yo soy católica, yo creo que el que decide la vida es Dios, la muerte es Dios. Yo creo que uno ya tiene una vida marcada cuando te toca morir. Acelerarle un poquito, bueno, hay que respetar a esas personas que deciden solicitar la eutanasia. Nada más, solo respetar su decisión y nada más. Ujú. Por mi lado, agradecerte, José, la invitación. Me ha encantado escucharle a la doctora, he aprendido muchísimo y estoy seguro que la audiencia también se lleva muchas ideas valiosas. Por mi lado, solamente a los buscadores, a las mentes inquietas, eh, que sepan que existe desde hace 41 años en el Ecuador una escuela de filosofía que se llama Nueva Acrópolis. Y es un lugar donde uno puede encontrar respuestas a la luz de los grandes pensadores. Así que me gustaría terminar solamente a ellos, invitándoles. Ahora con las redes sociales es facilito Nueva Acrópolis Quito, Nueva Acrópolis Ambato, y ahí se entera de todas las actividades que hacemos, en donde, al igual que en este espacio, discutimos de temas profundos, temas humanos y temas que creo que nos dan mejores herramientas para vivir. Y te hago la pregunta, ¿no? Ya que hablas de Nueva Acrópolis, yo la conozco desde Venezuela, y bueno, de alguna forma estuve involucrado con esta organización, pero ¿de qué forma las personas al acercarse a esta organización pueden mejorar su calidad de vida o no? Ahí sí te dejo a ti la respuesta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Mm, Mira, una manera de vincularse con esta organización es con un curso que se llama Filosofía para la Vida, Ya. casualmente, Filosofía para la Vida, en donde tiene tres áreas. Es quién soy, conocerse uno, pero lo mejor de uno, conocer cómo convivir con los demás, que es uno de los grandes desafíos que tenemos, y cómo convivir mejor con la naturaleza. Y un elemento que a veces no lo tenemos muy presente, que es la filosofía de la historia, es decir, la historia como maestra de vida. A mí me sorprende mucho cómo queremos reinventar el país cada 4 años, por ejemplo. Todo lo que hizo el anterior está mal. Y nos pasa también en los puestos públicos y privados. Todo lo que hizo el anterior está mal y queremos empezar todo de nuevo. ¿Cómo podemos construir algo grande empezando cada cierto tiempo todo de nuevo? Y entonces también te da esa perspectiva de qué herramientas a la luz de la filosofía podemos utilizar para avanzar, ¿no? Y estos tres elementos yo lo considero eh, como educación básica, ¿no? Y eso es lo que uno recibe. Ya después de tener la oportunidad de participar de este curso que dura 4 meses, una vez por semana, 2 horas por semana, entonces uno decide si quiere profundizar o no en la filosofía. Pero este cursito de filosofía para la vida yo lo recomiendo como cultura general, si se puede decir. Eso sería mi respuesta. Y después se van a encontrar con una sorpresa porque Nueva Acrópolis hace muchísimas cosas en el mundo. Lamentablemente, como no son suicidios, muertes y cosas así, no son noticias, pero todos los días está contribuyendo organizaciones como estas y otras más a hacer muchas cosas por el bien común. Bueno, no queda más que agradecerles a usted, doctora, a ti, Franz, por haber asistido a este podcast y bueno, que a la audiencia comente en cada una de las plataformas a través de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, que son las cuatro que manejo. Este, Gracias, José, a ti. ya, y listo, ya síganme, suscríbanse al canal y bueno, hasta un próximo episodio. Nos vemos. Gracias.